Javier y hermanos, gracias. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pueden sentarse, todo va a estar bien. No nos podemos olvidar que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo está en las manos de Jesús. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que hoy, mañana, el mes que viene y la eternidad está en las manos de Dios. Y confiando en Él, todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo eso. Yo escuché, y me imagino que muchos de ustedes escucharon el mensaje de Gerardo del domingo pasado, y pues no puedo decir un amén más fuerte a todo lo que dijo Gerardo. Y pensando, a algunas personas habrán pensado, ¿qué te pasó, Freddy? Saltando de alegría, ¿se te echó a perder el pie? No, el martes por la noche no salté de alegría, pero sí lloré. Y pensé, Dios, ¿por qué tanta misericordia? Y me humillé ante el Señor. Las cosas que hemos visto, pues nos hacen ser más humildes y nos dan a reconocer nuestra tremenda necesidad de apoyarnos en Dios, de pedirle a Dios. Dios ha puesto una palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es más, me ha puesto, no una palabra, me ha puesto un libro para que yo comparta con ustedes. Es probablemente está entre los libros más cortos que hay en la Biblia. Yo quiero hacer un paréntesis un momento y pedirles, ¿cuántos aquí tuvieran 10 minutos hoy para darle al Señor? 10 minutos. ¿Cuántos tienen 10 minutos para Dios? ¿Tiene usted 10 minutos para Dios? Es lo que le va a tomar que usted hoy, antes que termine este domingo 17 de noviembre, que usted saque 10 minutos y que usted lea el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos, cortos los 4. Se lee en 10 minutos o menos. Jonás, un profeta importante que vivió hace más de 2 milenios. Vivió en el siglo 8 antes de Jesucristo, en los años 700. Este libro fue escrito en ese tiempo y es un libro muy importante porque a pesar de su brevedad, aquí nosotros vemos a los protagonistas de este libro, que es lo que yo quisiera hoy. Hay 3 protagonistas en este libro. El primero es Jonás. El libro lleva su nombre porque fue el hombre a quien Dios utilizó para escribir este libro. Es parte del canon, es parte del grupo de libros que guardan por siglos de siglos los judíos, los descendientes de Abraham. Es parte de los libros de ellos, de los libros históricos, los poéticos, y entre los libros proféticos está Jonás. Y no solamente Jonás es parte de todo el Antiguo Testamento, sino que Jonás y la historia de Jonás, la veracidad, la verdad de que existió un tal hombre, un tal profeta llamado Jonás, la verifica nada menos que el Señor Jesucristo. Porque son pocos los profetas del Antiguo Testamento que Jesucristo cita por nombre. Y Jesucristo en 2 pasajes de la Biblia citó al profeta Jonás y habló de la señal de Jonás. Yo no quiero hoy hablar de la señal de Jonás. La señal de Jonás. Jonás, mi mensaje de hoy principalmente, hay mucho. Son 4 capítulos, pero como suele ser con la palabra de Dios, las enseñanzas que hay en la Biblia son múltiples, no en un libro, en un capítulo.
A veces en un grupito de versículos es mucho lo que podemos ordeñar y sacar, y el jugo que podemos sacar de la palabra, porque es la palabra de Dios. Yo no quiero hablar de Jonás, pero sí quiero hablar del otro personaje importante. Hay tres personajes importantes, hay tres protagonistas importantes en el libro de Jonás. El primero es Jonás, el segundo es el pueblo de Nínive, la población de Nínive, las personas en Nínive. Y el tercero, que es el más importante de los tres, es el Dios de Jonás. El Dios de Jonás. Y hoy yo quiero principalmente hablar acerca del Dios de Jonás. Pero quiero hablar algo acerca de aquella población en la ciudad de Nínive. Cuando uno lee la Biblia, le doy un dato para estudiar la Biblia. Cuando uno se sienta a leer la Biblia, uno se hace tres preguntas. Con esas tres preguntas, créame que usted siempre va a salir enriquecido de la palabra. Las tres preguntas son las siguientes. Primero, lo que voy a leer, un capítulo, 15 versículos, lo que sea. La primera pregunta es, ¿qué dice este pasaje? ¿Qué dice? Tengo que leerlo detenidamente, tengo que poner mi atención, tengo que leer con el entendimiento qué dice el pasaje, para nosotros poder leer y poder retener lo que leemos. Primera pregunta, ¿qué dice el pasaje que voy a leer? Segunda pregunta, ¿qué enseña? ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje que voy a leer? A veces son muchas o varias. Pues nosotros nos sentamos y meditamos, y en una hojita de papel, en una libreta, ¿qué dice lo que acabo de leer? ¿Cuál es el significado? No solamente lo que dice, sino qué significa lo que acabo de leer. Y ahí es donde nos sentamos y meditamos y le pedimos a Dios, Dios, dame entendimiento para entender lo que estoy leyendo. Y Dios siempre nos guía y nos ilumina. El Espíritu Santo es nuestro gran maestro. Usted y yo tenemos un maestro con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. Y es el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Tercera pregunta. Lo que estoy leyendo, puede que esto haya ocurrido hace 2000 años, como es en el caso del libro de Jonás. Esta historia que vamos a leer esta mañana ocurrió hace casi 2800 años. Ahora, la tercera pregunta es, lo que acabo de leer y lo que acabo de entender, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué aplicación tiene a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? 2800 años atrás, pero ¿qué aplicación tiene a mi vida hoy? Lo que yo voy a compartir con ustedes es una aplicación. Porque en el libro de Jonás, lo que yo quisiera que ustedes supieran es que en el libro de Jonás hay una tremenda advertencia de Dios. Por eso hemos titulado este mensaje Jonás, la advertencia de Dios. Yo podría decir Jonás, la advertencia de Dios, no solamente para la ciudad aquella, hace 2700 años, sino Jonás, en este libro hay una advertencia de parte de Dios para Estados Unidos. Y la hay para todos los demás países del mundo. Y en un sentido aún más amplio, hay una advertencia para ti y para mí, como individuos. Porque tú y yo, lo que aquí leemos, nosotros personalmente lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que voy a intentar primero hablar de Jonás, este gran profeta, muy humano, tremendo, era un ser humano como todos los profetas. La Biblia nos dice que los profetas y los hombres de Dios eran hombres como nosotros, pero que se habían puesto en las manos de Dios. Jonás vivió durante el período de uno de los reyes de Israel. A ver, los ubico. Dios
le prometió a David que en su trono se sentaría uno de sus descendientes para siempre. El primero que se sentó en el trono de Israel cuando David murió fue su hijo Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Empezó muy bien, pero muy bien, y terminó muy mal, muy mal. La Biblia nos enseña en Primera de Reyes que Salomón se convirtió en un idólatra, en vez de adorar al Dios verdadero, al Dios de su padre, adoró a otros dioses. Dice que las mujeres le socavaron su corazón y llenó a Jerusalén de idolatría. Y Dios dijo: voy a pasarle la cuenta y el reino lo voy a dividir. Y Dios, en efecto, cuando murió Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos partes: las tribus del norte, las tribus del sur. Los reyes del norte, los reyes del sur. Los reyes del norte se les llamaba el reino de Israel. Eran 10 las tribus. Y los reyes del sur eran los descendientes de Salomón y de David, y ese se llamaba el reino de Judá. Israel y Judá fueron divididos, el pueblo en vez de estar unido fue dividido y se disipó la fuerza, aquella grandeza de la nación de Israel se disipó y fueron debilitados, al punto donde ambos reinos eventualmente, las tribus del norte fueron llevadas, fueron capturadas, fueron conquistadas, fueron matadas, fueron vituperadas, fueron violadas las mujeres por los asirios y se los llevaron de esclavos para su imperio. Y 200 o 150 años después, la tribu de Judá fue conquistada por el rey Nabucodonosor, el rey de Mesopotamia, el rey cuya capital estaba en Babilonia, que era la capital del imperio de Mesopotamia. Así que fueron destruidos Israel. Jonás vivió en las tribus del norte en el tiempo de un rey que se llamó Jeroboam el segundo. Jeroboam II. Hubo un primero y un segundo Jeroboam. Y durante su vida, Jonás le pasó lo que nosotros vamos a leer hoy. Y aquí Dios tenía un mensaje para Jonás y Dios hace algo inusual. Dios le dice a Jonás: vete de aquí de tu tierra y vete para Nínive, la capital del reino de Asiria, y le vas a proclamar lo que yo te voy a decir. Miren lo que dice, si me pueden poner aquí, vamos a usar el mapa ahora en un momentico. Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Jonás 1, versículos 1 y 2. Dice que le vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, versículo 2, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, era la capital del imperio de Asiria, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero ubicarlos para que vean históricamente algo muy interesante, porque miren que la Biblia se ataca, miren que la Biblia se desmiente, miren que hay personas que quieren hacerle creer al mundo entero. Este es el gran engaño de Satanás, que como la Biblia es la palabra de Dios, el ataque siempre es a la veracidad de la Biblia, a la veracidad de la Biblia. Quiero primero que vean a qué lugar se refiere a donde Dios manda a Jonás. Si me ponen primero el mapa de Asiria, bueno, quiero que vean, esto es el mapa del Medio Oriente. Eso que ustedes ven ahí no se ve todo, pero lo que ustedes ven en color lila sería todo el Medio Oriente, y para abajo está Arabia Saudí. Todo lo que está dibujado en verde
Ese es el territorio que el imperio asirio conquistó. Ellos conquistaron, tuvieron 3 periodos grandes. El periodo antiguo, el periodo mediano y el periodo más cercano a nosotros. Pero estamos hablando de en el siglo VIII antes de Cristo. Y Dios manda a Jonás a la capital de Asiria. Miren donde dice Asiria, debajo de esa capital, de ese nombre, está la ciudad de Nínive, que era la ciudad, era la capital del imperio asirio. Dicho sea de paso, Asiria, o mejor dicho, Nínive, la ciudad de Nínive, se llamó en un tiempo Asur, luego se llamó en estos tiempos Nínive. Hoy en día, la ciudad de Nínive, hoy en día, se llama Mosul y está al norte de Irak. Todo lo verde fue el territorio que el imperio asirio tenía, un ejército poderoso. Eran sanguinarios, sin misericordia, los reyes asirios. Y Dios, desde allá de Israel, pegadito al mar Mediterráneo, Dios le dice a Jonás: levántate, vete a Nínive y pregona, predica allá, porque la maldad de ellos llegó ya a su colmo. Vete y predícale. Ahí está Siria y ahí está Nínive. Pero ahora, este mapa es un mapa de la antigüedad. La arqueología moderna es una ciencia que lo que hace es que busca datos históricos y entonces va a los lugares donde la historia habla y dice que aquí había un lugar, y empiezan a excavar para encontrar en alguna capa baja, ¿verdad?, los restos de esa cultura. ¿Dónde han hecho eso? Nada menos que en la antigua Nínive. Y hay un arqueólogo, yo les he hablado a ustedes en el pasado, hay un arqueólogo cristiano que se llama Joel Kramer. Joel Kramer no solamente es arqueólogo y conocedor de la Biblia, sino que es un gran filmador, tiene un contenido que él filma las cosas que él va para comprobar y para poder ayudar y fortalecer la fe de los cristianos y convencer a los no cristianos que cuando la Biblia dice algo en la historia bíblica es cierto. Y ese es si usted habla un poquito de inglés, este sitial, él tiene un sitial donde él sube todos los videitos que hacen. Todos sus videos tienen 26, 27 minutos, pero yo he sacado el primer minuto porque tiene un video acerca de su visita a los restos de la ciudad de Nínive. Y él pone en el aire el avioncito, el drone, y muestra dónde están todavía parte de la ciudad donde no se ha construido nada y donde quedan los muros de la antigua ciudad de Nínive. Y se ven, y él cuenta la historia de los arqueólogos que en años anteriores, en los años 1800 sobre todo, fueron allí y excavaron y encontraron los palacios y los restos de aquella cultura asiria. Algunos de esos restos y lo que encontraron, los manuscritos escritos no en el idioma, sino con la manera de escribir de cuneiforma, que es con dibujitos, están en este momento en museos en el mundo. En Londres, uno de ellos, porque era británico el arqueólogo que fue allí a mediados del siglo XIX. Quiero que vean un pedacito para que ustedes, cuando la Biblia dice que existió Nínive y lo que pasó, tienen que ver el video completo. Yo nada más que le voy a enseñar un minuto, pero para ubicarlo, la Biblia tiene una tremenda veracidad histórica. La Biblia no es un libro de ciencia.
Y hay muchos científicos que lo que pasa es que están llenos de invenciones y de opiniones. Pero la historia se verifica con el testimonio, con testimonios escritos de cosas. Quiero que, por favor, que me pongan el minutico ese en el video de Expedition Bible. Y después, por favor, anotan. Y si ponen en YouTube Expedition Bible, les va a dar la lista de todos los videos que ellos suben ahí a su canal de YouTube. Si me pueden poner, por favor, ahí el video de Expedition Bible. Eso ahí es Nínive. What I want to talk about today is the archaeological site of Nineveh. In order to do this, we have to go back to the mid-1800s. We have to understand that if Nineveh wasn't found in the Bible, nobody would have remembered it. Nobody would have gone looking for it. Nobody would have cared to excavate it. And so the whole story of Nineveh and its excavation is Bible-driven. We are here in Mosul, Iraq. We're on top of the roof of the building that we're staying in. Mosul was the headquarters of ISIS during 2014 and 2015, and because of that, much of the city still lies in ruins. We're up on this roof where we're staying, and right behind me, we're very close to the ruins of ancient Nineveh. Really, I can't think of a better example for how archaeology confirms the reliability of the Bible than the site of Nineveh. Búsquenlo. Es interesantísimo todo lo que se descubre ahí. Los palacios, la historia escrita en cuneiforma, en las paredes, en las columnas, la historia de Israel y la conquista de ellos a Israel, etc. Pero bueno, eso es para ustedes hacerlo, esa es la tarea para ustedes si les interesa el tema. Aquí vemos que Dios manda a Jonás, vete a Nínive, pregona en aquella ciudad, su maldad ha llegado hasta mis narices. Quiero que usted sepa que Dios siempre tiene, la paciencia de Dios es inmensa, prolongada. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero créanme que llega un momento donde a Dios se le extingue la paciencia y dice, hasta aquí. ¿Y qué pasa después? Ahí viene el juicio. Dios no pasa juicio inmediatamente al pecado, a la maldad, a las cosas malas que los hombres hacen en contra de su voluntad. Pero llega un momento donde Dios dice, hasta aquí llegué. Y ahí Dios manda juicio y manda castigo. Dios manda, en este caso, Dios manda a Jonás a que visite Nínive y predique. ¿Qué hace Jonás? Jonás odiaba a los asirios. Era hebreo, sabía que eran sus enemigos. Quién sabe las veces que los habían atacado, las escaramuzas que habían tenido, eran enemigos de Israel. Eran paganos, adoraban dioses, sacrificaban a sus dioses, mataban a sus cautivos. Jonás odiaba, detestaba y lo que quería era que Dios le mandara fuego a aquel lugar. Y ahora Dios lo manda a predicar allá. Y Jonás le dice a Dios, no. Aquí es donde viene la historia que usted y yo conocemos. Jonás, dice la Biblia en el capítulo 1, el resto del capítulo, voy a abreviar. Jonás se va, dice que va al puerto del mar llamado Jope, que está cerquita de Tel Aviv, y allá va y se monta en un barco que navegaba en el mar Mediterráneo rumbo a otro país para huir de la presencia de Dios y de la obligación que Dios, del mandato que Dios le había dado. Y se monta y dice que va camino a Tarsis. Lo que pasa es que Jonás no consideró que Dios también no solamente era el Dios de la tierra, sino el Dios del mar Mediterráneo. Y le mandó un mal tiempecito, un tiempecito. Las olas no sabemos de qué altura eran.
Los marineros que están aquí se imaginarán lo que es un viento fuerte levantando un oleaje en un barco de eso de vela de aquel entonces. Dice que se levanta una tempestad y aquel barco no podía llegar, y no era la época del año donde habían esos vientos, y los marineros y empiezan a preguntarse, ¿pero qué pasa? Empiezan a pedirle a sus dioses, sálvanos. Aquí tiene que haber alguien que nos ha traído esta maldición. ¿Quién será? Y Jonás durmiendo en la barriga del barco. Y lo llaman, oye, pero ¿qué haces tú que no estás orando y pidiéndole a Dios como nosotros? ¿Tú no has visto lo que está pasando? Sí, ya lo vi. Pero pídele a tu Dios. No, el culpable soy yo. ¿Cómo? Sí, yo estoy huyendo del Dios verdadero, del Dios de los vientos, del Dios del universo. ¿Cómo? La única solución aquí es deshacerse de mí. Date una nadadita para llegar otra vez allá a la tierra. Y mandan a Jonás para el agua. Jonás empieza a hundirse, empieza a ahogarse. Y la Biblia dice que vino un gran pez y se tragó a Jonás. Capítulo 1. En el capítulo 2 dice que Jonás en medio de su angustia le pide a Dios y le dice, tú sácame de este problema. Y aquí dice que Dios, esto lo escribe después que le pasó, tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás muere en el vientre de aquel pez, pero le pidió a Dios, sácame de aquí, líbrame, dame vida, déjame cumplir. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que te prometí. Y viene aquel gran pez y devuelve a Jonás y lo vomita en tierra. Y Dios le devuelve la vida. Todo esto era porque Jonás vino a ser un prototipo de Jesucristo. Jesucristo dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que esa es la señal, esa era la profecía de Jonás. Jonás estaba cumpliendo otros objetivos. Pero ahora Jonás de repente se encuentra de nuevo en tierra. ¿Y qué pasa? Vuelve el mandato del Señor. Miren lo que dice el capítulo 3 ahora, si me ponen. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, proclama en ella el mensaje que yo te daré, que yo te diré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Allí llegó Jonás, una ciudad grande, y Jonás tenía que ir y predicar. Versículo 4. Miren lo que dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios hizo una decisión, en 40 días voy a destruir esta ciudad. Díselo al pueblo. Dios siempre revela lo que Él va a hacer. Dios nos ha dicho, aquí está todo lo que Dios va a hacer, que Jesucristo va a regresar. Aquí está, que un día todos nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Aquí está, de que todo ser humano necesita creer y recibir a Jesucristo para que sus pecados queden perdonados y su nombre quede inscrito en el libro de la vida. Aquí está.
Dios no hace nada que primero no nos lo anticipa. Pero aquí vemos que Dios le dice a Jonás, dile que en 40 días esta ciudad va a ser destruida. ¿Qué hizo Dios? Le dio 40 días. 40 días. Estas elecciones y lo que Dios está haciendo en Estados Unidos y en el mundo entero, porque el mundo está muy mal. Pero mis hermanos, el pasado 5 de noviembre no ha cambiado todos los problemas que hay en Estados Unidos. Dios, en mi opinión, ¿cómo aplico yo el libro de Jonás a mi vida? Dios nos ha dado 40 días. Si esta nación no cambia y si no hay aquí un regreso a Dios, una nación, mientras más luz Dios derrama sobre una nación, más responsabilidad hay en esa nación, porque si esa nación se desvía de la luz, quiere decir que no tiene excusa. Hay naciones que no han tenido ni una pizca de la luz espiritual que Dios ha derramado en Estados Unidos. No hay nación en la tierra, mis queridos hermanos, ustedes lo saben. Y los que no lo saben, por favor, entérense. No hay una nación en la tierra que tenga más iglesia donde se hable de la Biblia que Estados Unidos. No hay, no existe. No existe. No hay una nación en la tierra que tenga la cantidad de estaciones de radio cristiana. No estoy hablando de programas cristianos comprados con tiempo en estaciones seculares. Cristianos que son dueños de las estaciones a nivel local, regional y nacional. No hay nación en la tierra que tenga los medios de comunicación cristianos como lo tiene Estados Unidos. En el dial AM, FM, en Miami, cuando yo recibí a Cristo, en Miami había una estación cristiana y gracias a Dios por ella. Todo el día, 24 horas al día. Una estación cristiana en inglés. Hoy hay muchas en inglés y en español. En Miami, así es en toda la nación. No hay una nación en el mundo que tenga cadenas de televisión cristiana 24 horas al día, 7 días a la semana, como Estados Unidos. Esta nación ha tenido amplia predicación de la palabra de Dios. Eso la hace más responsable. Y si usted se alegra que su candidato sacó 51%, 52%, 53% del voto popular, ¿quién sacó el 49 o el 48, 60, 70 millones? Si el problema en contra del aborto ganó en el estado de la Florida, que no se va a enmendar la Constitución, y no ganó porque le faltaron 3 puntos o 4 puntos. O sea que si hubo, tenía que tener 60%, una supermayoría. ¿Cuántos puntos tuvo? 56 o 57 a favor y 43% en contra, y en ese 43% estaba el voto mío. Quiere decir que de cada 100 votantes habían 56 o 57 que votaron. ¿Usted cree que las elecciones han cambiado algo? Esta nación necesita desesperadamente volverse a Dios. Esta nación necesita lo que usted y yo vamos a leer ahora en el capítulo 3. Cuando Jonás llega y empieza a predicar, miren lo que pasó. Vamos a leer 10 versículos, que es la totalidad del capítulo 3. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Versículo 5. Algo interesante pasó. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron aquel mensaje. Oyeron 40 días.
Dios, el Dios de este profeta, va a destruir esta ciudad. Los hombres creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron los hombres? La población proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Toda la población, la ciudadanía, los ciudadanos, hubo tremendo tiempo colectivo de arrepentimiento. Oigan lo que pasó a continuación. Versículo 6. Ahora empezó por el pueblo y llegó al palacio la noticia de lo que estaba pasando allí. Los que están allá arriba en el palacio, que están en la Dolce Vita, no se enteran de las cosas que pasan en el pueblo. En este caso eventualmente llegan las noticias. Dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó el rey de su silla cuando oyó que estaba un profeta diciendo: en 40 días Dios ha dado un periodo, un término. En 40 días va a destruir esta ciudad. El rey se levanta de la silla, se despoja de su vestido de rey. Se despoja, señal de que se estaba humillando delante de Dios. Se quita su ropa real, se despoja de su vestido, se cubre de cilicio, se viste de tela de saco, de yute, y se sentó sobre el ceniza para mostrar su admisión, su quebrantamiento, su arrepentimiento. Versículo 7, ahí no queda la cosa. El rey de Asiria, pagano, idólatra, no era buena gente, era un ególatra, era un tirano. Ser rey en aquel entonces, al que le caía mal. Versículo 7. ¿Qué hizo el rey? Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, los príncipes, su gabinete, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Por el contrario, cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Qué tenían que hacer? Clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Dios mío, perdónanos. 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 Y conviértase cada uno. ¿De qué? De su mal camino. Examinen sus vidas. Usted se imagina lo que debe la pudrición, la inmoralidad, el fraude, el robo, el egoísmo que debe haber habido en esa ciudad pagana. Eso debe haber sido una cloaca de maldad. Conviértanse, clámenle a Dios duro y conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Para qué? Versículo 9. El 9. ¿Quién sabe? Quizás se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? Háganlo y pídanle a Dios auxilio y perdón. Y aquel pueblo, desde el mayor hasta el menor, los animales, ayunar, a humillarse, a pedirle a Dios. Mis queridos hermanos, este libro le enseña a Estados Unidos y a usted y a mí lo que tenemos que hacer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro
y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel. Y yo les dije hace 2 semanas que no hay nación en la tierra que se parezca en su historia a la nación de Israel como los Estados Unidos de Norteamérica. No hay nación en la tierra que tenga una historia tan parecida, una relación tan paralela con la Biblia y con el Dios de la Biblia como lo tiene la nación norteamericana, donde usted y yo estamos hoy aquí. Esta nación, en mi humilde opinión, usted y yo, óigame bien, estamos en este momento viviendo dentro de los 40 días que Dios nos ha dado. Estoy aplicando esto no son 40 días, pero estamos en nuestro periodo. Si esta nación no se arrepiente y no hay un cambio espiritual y no hay un avivamiento espiritual, yo me temo lo que va a pasar aquí. Y cuando venga, ¿quién sufre? Justos y pecadores. Gerardo, el domingo pasado, Gerardo habló de 7 de los avivamientos, tal vez en la opinión de él, los avivamientos espirituales más importantes que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos 200, 300 años, luego de haberse establecido las colonias, las 13 colonias originales. Cómo han habido avivamientos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Avivamientos algunos regionales, otros nacionales. Necesitamos un avivamiento como nunca hemos visto un avivamiento, mis hermanos. ¿Y saben lo que usted y yo tenemos que hacer? Orar, humillarnos, clamar con fuerza, pedirle a Dios. Créame que ni el presidente electo ni el gabinete, aquí quien único tiene la solución a los problemas morales que hay en este país es Dios. Nada más que la mano de Dios. ¿Quién sabe? Le dice el rey, la orden del rey. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente del mal que dice que viene? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tenemos que jugárnosla todo al todo y pedirle a Dios. Ahora viene el mejor versículo de todos. Lo mejor es la clase de Dios que hay en los cielos. Wow. Miren lo que dice el versículo 10. Dios vio lo que hicieron. Esto es revelación de Dios. Esto no lo sabríamos a no ser que Dios nos haya abierto una ventanita. Dios hizo así, miren, usted y yo estamos aquí en el año 2024 sentados y Dios nos ha hecho y nos abrió una ventana para ver una ventanita del cielo y del trono de Dios y cómo lo que Dios hizo, cómo pensó, cómo actuó, cómo reaccionó. Usted y yo estamos mirando la revelación de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo.
Hay quien piensa que todo está determinado. Hay quien entiende que Dios lo tiene todo determinado y que hay un determinismo teológico, que todo está determinado. Y yo pienso, si todo está determinado, ¿para qué orar? Si todo está determinado, ¿para qué ponerle el pestillo a la puerta de mi casa por la noche? Si todo está determinado y lo que va a pasar, va a pasar. ¿Y para qué tener cuidado al cruzar una calle? Si lo que está para mí es que me atropelle un carro, no hay manera de salvarme. Yo, con todo el respeto que le debo a la opinión que usted tenga, yo no creo en el determinismo teológico. Yo creo que Dios cambia de opinión. Pero entonces tú no crees que Dios es totalmente soberano. Claro que sí, tan soberano es que Dios permite que nuestra voluntad trabaje con la voluntad de Él. Y Dios lo sabe todo de antemano, lo que vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar. Dios lo sabe todo, pero al mismo tiempo ese misterio de cómo pasan las dos cosas pasan todos los días. Y en este caso, mi Biblia, no me tiene que decir nadie ni darme una explicación. El texto lo dice muy clarito y muy sencillo. Dios se arrepintió. ¿Lo dice o no lo dice? Se arrepintió. ¿Quién se arrepintió? Dios. Del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios lo decretó, Dios lo determinó y después Dios vio y dijo: no lo voy a hacer. Y Dios se arrepintió y no lo hizo. Yo no creo que todo está determinado y metido ya, como dicen en inglés, signed, sealed and delivered. O sea que de aquí no te salva ni el médico chino. ¡No! Nuestro Dios oye oraciones. Nuestro Dios responde oraciones. Nuestro Dios puede cambiar. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos porque pasa en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural. Pero Dios puede intervenir y puede hacer maravillas. Bueno, pero les tengo que contar ahora el capítulo 4. Se lo cuento rapidito. Jonás agarró tremendo berrinche con Dios. Tanto berrinche que se deprimió. Y no habían pastillitas antidepresivas. Agarró, miren lo que dice el capítulo 4, que Jonás, versículo 1, Jonás se apesadumbró. ¿En cuánto? O sea, se apesadumbró, agarró una clase de enojo que se deprimió. Se tiró a morir. ¡Mátame! ¡Me quiero morir! ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido palabritas similares a esas? Qué bueno que el Señor no las oyó y no dijo: ahora mismo. Qué bueno. ¡Me quiero morir! Y Dios, paciente con nosotros, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó y le dijo a Dios: yo lo sabía, que si se arrepentían tú los perdonabas, estos degenerados. Y lo hiciste. Me diste la razón. Los perdonaste. Cuando yo quería que lo que hiciera era que los acabara, que mandara fuego del cielo y arrasaras con estos malos, malvados, impíos. Y entonces Dios empieza a ministrarle y a conversar con Jonás. Y termino diciéndoles esto: Jonás sale de allí, de la ciudad de Nínive, y se tira debajo, allí en el desierto aquel, a ver si me cocina el sol este. Y de repente Dios hace un milagro y nace de repente una enredadera. La Biblia le llama una calabacera. Y, ay Dios, me está dando un poquito de brisa. Y está allí.
se queda dormido y al día siguiente se despierta y la calabacera, como nació, se secó y volvió a agarrar otro berrinche, Jonás. Así que, si usted es de los que agarra berrinche, no solamente bienvenido al club, sino qué bueno que Dios tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? ¡Wow! Oigan esto. Versículo 9. Ponme el 9 para ir ya breve y terminar. Dios le dice: Jonás, ¿qué pasó? Te has puesto bravo y te has enojado por la calabacera, pero si tú no la hiciste nacer, tú no tuviste parte ni en su creación ni en su destrucción. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él le dijo: sí, estoy encendido, mucho me enojo hasta la muerte, quiero morirme. Y Dios, miren lo que le contesta a su siervo, el profeta. Primero lo tiró al agua y lo metió en el vientre de un pez y lo tuvo 3 días y se murió el hombrín. Ahora está siendo delicado y suave. Dios le está dando terapia. No hay mejor terapista que el Señor, ¿verdad que no? Esa es terapia del cielo. Versículo 10, pónganmelo. Le dice el Señor, le dice Jehová a Jonás: así que tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Tú no tuviste nada que ver con eso. No, pero estoy bravísimo. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, no saben distinguir moralmente entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿No tendré yo piedad de 120,000 personas y de muchos animales? Así que tú te compadeces de una calabacera, y no me puedo yo compadecer de 120,000 personas y de muchos animales. Y ahí termina el libro. Y ahí se queda el resto para que nosotros le demos cabeza. Chirrín, chirrán, este cuento se ha acabado. Esta es mi moraleja, lo que yo extraigo. Dios está teniendo paciencia con la nación norteamericana. Lo está teniendo, la está teniendo con el mundo entero. Quiero que usted sepa que a nivel de los próximos años y a nivel del futuro, un día todo ser humano se parará delante de Dios y le dará cuenta a Dios de su vida. Y dice el último libro de la Biblia que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. En otras palabras, que hay un castigo eterno y que todo el mundo le dará cuenta a Dios, y que todos los seres humanos tienen la oportunidad de arreglar su destino eterno con Dios, y tú la tienes esta mañana si no lo has hecho ya. Si tú no has venido al punto en tu vida que le has dicho: Dios mío, yo soy tan malo o tan mala, Señor, yo te he desobedecido, yo tengo tantos defectos, Señor, que yo no me merezco vivir contigo en el cielo eternamente. Pero Señor, si tú me amas tanto que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir al mundo, y que Jesucristo, dice tu palabra, que vino al mundo para pagar mis pecados con su sangre derramada,
y que Jesús murió y pagó mis pecados y lo enterraron, pero que al tercer día resucitó de los muertos y dejó mi deuda saldada. Si eso lo dices tú, Señor, yo te creo. Y la Biblia dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Porque Dios, así como miró a la población de Nínive, te está mirando a ti y me está mirando a mí. Y Dios ve cómo nosotros respondemos a la verdad del Evangelio. Estoy yendo mucho más allá de lo nacional, estoy yendo a lo espiritual, que saben una cosa, lo nacional es temporal, lo espiritual es eterno. De allá no es un año, ni 5, ni 100, ni 500, es eternamente, o con Él o separados de Él. La diferencia es Jesucristo, que dijo, el camino a Dios soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es para ti y para mí. Es la única manera de quitarnos la ira venidera de encima. La única manera es que tú le digas, Señor, no es que yo pequé, no es que yo hace 4 días dije una mentira, y hace 3 años hice esto, y hace 5 hice aquello. Esos son detalles. Lo que tú y yo necesitamos hacer es venir y decirle, Señor, yo he pecado tantas veces que ni me acuerdo. Señor, yo soy un pecador, y si tú no tienes misericordia de mí, para mí no hay salvación. Pero Jesús, tu Hijo, murió por mí, lo enterraron, resucitó. Jesucristo, sálvame. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lo busca, verifícalo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Eres tú capaz de hacer eso si no lo has hecho? Hoy es tu día. Hoy es tu día. Y necesitamos, los que ya lo hemos hecho, orar y pedirle al Señor, Señor, que empiece por mí el arrepentimiento. Que empiece por mí el arrepentimiento. Pero Señor, yo te pido que haya un avivamiento grande en esta nación, para que tú puedas perdonar los pecados nacionales y sanar nuestra tierra. Amén. Vamos a orar. Si se ponen de pie, terminamos en oración. Lo personal primero. Si tú estás aquí esta mañana y lo que yo he dicho tiene sentido para ti, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lo puedes decir en tu corazón. Sí, no es cuestión. Yo te pongo la pregunta para que tú puedas confeccionar tu pensamiento hacia Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Dice la Biblia que si creemos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Crees tú que Jesucristo murió y pagó por todos tus pecados? ¿Que los pagó todos? ¿Crees tú que la sangre que Jesucristo derramó es una sangre preciosa? Nada menos que la sangre del Hijo de Dios. La Biblia dice que la sangre de Jesús tiene un poder que no lo tiene más nada. Que no hay nada que pueda limpiarnos de nuestros pecados que la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Crees tú que la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todos tus pecados? Los que ni te acuerdas, no tienes ni conciencia de ellos, pero los has cometido. Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Lo enterraron,
resucitó, queriendo decir Dios con eso, que el sacrificio que su Hijo hizo, Dios lo aceptó. Está aceptado. Dios, la justicia de Dios quedó satisfecha. Tus pecados están perdonados, porque Jesucristo los pagó. Tú y yo lo que tenemos que hacer es decirle: Señor Jesús, yo creo que tú pagaste todos mis pecados y te pido que me salves. Te recibo como mi Salvador. Creo en ti. Entra en mi vida. Y Señor, ahora quiero no solamente creer, sino convertirme a ti y seguirte a partir de hoy. Primero hay que creer y recibir y aceptar. ¿Puedes hacer tú eso en este momento? Señor, si hay alguien aquí, yo te pido, Dios, que como solo tú puedes hacer que tu palabra, que tu verdad pueda llegar y barrenar como un barreno en el corazón nuestro. Que tú llegues y barrenes en el corazón de alguien aquí que necesita hoy recibirte como su Salvador. Señor Jesús, te pido que lo hagas. Hoy, Señor, te pedimos: ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos. Ten misericordia de esta nación. Señor, ten paciencia. Señor, ayúdanos a nosotros a orar, a clamar, a implorar, porque quién sabe si el mal que nos merecemos, tú no lo haces y no lo traes. Es lo que te pedimos por Estados Unidos, Dios. Te pedimos que tú nos permitas a nosotros y a miles, a millones de cristianos hacer lo que tenemos que hacer en estos 40 días. Señor, que aprovechemos estos 40 días como nunca antes, que no nos durmamos en los laureles y que pensemos que ahora nos vamos a llenar los bolsillos y que todo va a estar bien. No, Señor. Ahora es cuando más necesitamos quebrantarnos delante de ti y rogarte, implorarte y pedirte misericordia. Te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia, Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de millones de personas que, como los habitantes de Nínive, no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Señor, hay millones aquí que moral, espiritualmente, están cegados por el diablo. En esta mañana nosotros nos paramos en la brecha y en el nombre de Jesús le decimos: Satanás, que el Señor te reprenda. Satanás, que Dios te reprenda. Que el Señor te reprenda. Y que Jesucristo pueda rodar la venda de los ojos de los que tú le has cegado. Que el Señor te reprenda y te ate. Porque nuestro Salvador es el hombre fuerte que puede atar demonios. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, le pedimos a nuestro Dios que haga eso. Los demonios sobre Miami, los demonios sobre la Florida, los demonios sobre los 50 estados de Estados Unidos. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor Jesús, que tu sangre preciosa. Tú tienes toda potestad. Tú tienes más potestad que el diablo. Señor Jesús, ahora ejerce tu potestad. Y reprendemos a Satanás en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que nos des gracia para pelear de rodillas esta batalla espiritual. Danos gracia y deseo para pelear la batalla tuya de rodillas, Señor. Ayúdanos, motívanos cuando estemos desmotivados. Motívanos cuando estemos como Jonás, que queremos ser desobedientes. Perdónanos por tantas veces que hemos querido que le venga la candela a los malos. Perdónanos. ¿Cuántas veces, Señor, he pensado yo y me he alegrado
de que Fidel Castro está achicharrándose en el infierno. Perdóname. Perdóname, Señor. Porque tú dices que tú no te alegras con la muerte del impío. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que pensamos que tú lo que quieres es, que tú lo que debes hacer es traer juicio. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Que tú te compadeces de los hombres. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es lo que tú deseas, Señor. Ayúdanos, danos un corazón que se parezca al tuyo. Te lo pedimos esta mañana. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Señor, esta mañana queremos que no solo hoy, sino que muchas veces, cuando estemos solos, podamos postrarnos, quebrantarnos, humillarnos delante de ti. Lo hacemos hoy, pero lo queremos hacer muy a menudo, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos aquí. Te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Tú eres bueno, Señor. Tú tienes compasión de nosotros. Te acuerdas de que somos polvo. Y gracias por el profeta Jonás, a quien un día lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer y vamos a poder comulgar con él. Y con todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un día vamos a estar juntos alrededor tuyo, Señor. Gracias por eso. Esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Porque tú eres bueno, es verdad, todo el tiempo, mi hermana. Y eres bueno y yo te doy hoy gloria, que yo estoy aquí parado sin dolor. Gracias a ti, Señor. Te doy toda la gloria a ti. Te doy toda la gloria a ti. Y yo te bendigo y todos los que estamos aquí te bendecimos. Te bendecimos, te adoramos, te queremos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, amén. Dele un aplauso al Señor, Un aplauso al Señor. Mis hermanos, gracias por ser tan pacientes conmigo. Gracias, gracias. Este era un momento de Dios, me parece. Que Dios les bendiga y que Dios pueda haberlos nutrido con su palabra y con sus verdades. Que tengan tremendo día. Nos vemos a mediados de semana los que puedan. Dios les bendiga.